El término mojado tiene un sentido que vale la pena profundizar en este contexto. Aquí no se está mojado, se es mojado. Y la definición no nos da ninguna información acerca de cuánta humedad conserva algo o alguien. Mojado aquí es migrante, clandestino, ilegal, sin papeles, alguien cuyo ingreso al país no está del todo prolijamente asentado en un registro federal. El estatus de mojado puede cambiar. Digamos que te puedes secar. Mojado es un término despectivo que habla del modo en que muchos han cruzado y cruzan la frontera. Mojándose en el río Bravo. Luego ya no importó por dónde fue, si por desierto, si por camión, si por aire o tierra. Les quedó mojados. En las trincheras, los soldados de cualquier guerra saben que algo tan importante como mantenerse a salvo, lejos de la línea de fuego y con la mente dentro de los márgenes de la cordura, es mantenerse seco. Por eso todo mojado sabe que lo primero que habrá de hacer es colocarse ropa seca. Así, del otro lado, ya dejará de estar mojado para pasar a ser mojado. Son una gigantesca nación en sí misma, desterrados, desplazados, movilizados, en busca de un futuro mejor, huyendo de un presente devastador, expulsados por realidades políticas, religiosas o económicas en sus países de origen. Según datos de la ONU, 280 millones de personas en el mundo son inmigrantes, es decir, no residen en el país donde nacieron, donde probablemente esté parte de su familia y donde está su cultura de origen. Esta cifra en 1990 era de 153 millones. Y el crecimiento migratorio tiene orígenes muy diversos: oportunidades laborales, desplazamiento por masacres y persecuciones étnicas o religiosas, guerras, hambrunas y catástrofes naturales. De hecho, 80 millones de personas hoy es la cifra oficial de desplazados en el mundo, es decir, personas que a la fuerza debieron dejar su lugar. 80 millones es casi 2 veces la población de España o de toda Alemania. Más que toda la población de Gran Bretaña. Toda la población de Colombia y Venezuela juntas. Casi 3 veces la cantidad de habitantes de Perú. 2 veces la población de Argentina. Más de la mitad de México. 10 veces Suiza. O toda la población de Bolivia, Uruguay, Chile, más toda Centroamérica juntas. La característica migratoria es heterogénea. Hay migrantes que han tramitado visas, hay nacionalizaciones, hay migrantes estudiantes, trabajadores, personal especializado, solicitados, y también hay otras historias. Trabajo esclavo, trata de personas, parte del negocio aberrante de los cruzadores de fronteras. Así te mantienen en la frontera, como un jaguar agazapado. Ellos toman la temperatura de la frontera, saben cuándo sí, cuándo no, cuándo quizás, y ahí te avisan. ¡Vas! ¿Es migrante el empresario de Europa del Este, residente en Londres, o el magnate árabe que habita un piso frente al Central Park? A ellos podría caberles esa definición de ciudadanos del mundo o personas sin límites. Pero también hay otra historia. Historias que alguna vez pudimos escuchar en voces de los propios migrantes en el estacionamiento de un mall en medio de la nada en algún estado sureño de los Estados Unidos. Historias de oscuridad, de silencios, de miedos, de trabajos mal pagados, de jugarse la vida en el desierto, de pagar costos demasiado grandes, de sobrevivir a heridas que ahí están, aunque no se vean. Me dijeron: pasarás esta noche ahí, duerme y mañana cruzamos la garita y vas pa' tu destino. Alguien nos contó las veces que intentó cruzar sin lograrlo. Alguien nos habló de los recuerdos de su madre abrazándolo en el frío de la noche tan lejos del Salvador, ese país al que nunca regresó, pero que sabe que es allí donde nació. Hermanos que no se vieron nunca más, lugares a los que no se puede regresar porque si regresas ya no podrás volver. Y ese mundo de mexicanos, nigerianos, hondureños, senegaleses, argentinos, colombianos, peruanos, polacos, uruguayos, sirios, guatemaltecos, ucranianos, ecuatorianos, haitianos, venezolanos y tantos otros que vemos tan uniforme, es completamente diferente. Porque no todo extranjero es extranjero, porque no todos salieron igual de donde salieron, no todos llegaron igual que como llegaron y no todos tuvieron una experiencia similar, aunque el dolor, de vez en cuando, sea parecido. Y allí van, tratando de juntarse, aunque a veces no se soportan, tratando de unir piezas de ese rompecabezas llamado identidad.
Vimos africanos en la plaza de la estación de trenes de Milán, hablando su lengua, atemorizados y atemorizando al transeúnte cotidiano con su sola oscura y esbelta belleza masiva. Conocimos a un boliviano que partió de una estación de trenes con un puñado de billetes que su madre le entregó para que le vaya mejor, aunque eso significaba quizás no volverlo a ver. Las vimos a ellas con sus bebés en brazos en esas tiendas de campaña en la callecita que sale perpendicular a la garita. Oímos a quien por la aparente inmortalidad que simula la juventud pasó un largo periodo de vacaciones sin paga en una prisión famosa. Como las de las películas. Porque la vida loca y el mono naranja, porque solo los tontos son apresados, porque los listos sí sabemos cómo hacerla. Y al rato la escena, entrando allá por San Francisco, riéndose de la que le tocó, porque a los 20 todo nos da risa, y deseando que los compas le cuiden y no se pasen de lanza, aunque sea en nombre de la Virgen de Guadalupe. Pero las historias caen en cascada. Porque también el migrante se comporta gandalla con el migrante. Porque a veces nos damos una mano, pero a veces nos sentimos amenazados. Porque sí somos todos latinos. Pero no todos centroamericanos. O no todos de Catepec. O no todos del barrio Bravo. O no todos salimos caminando de San Pedro Sula. O no todos les vamos a los Cardenales. O no a todos nos regresan a casa con un jersey de los Cowboys de Dallas. Porque no todos tenemos la misma realidad. En caso de que el mundo se desintegre, aprendimos que muchas veces una historia ayuda mucho más a entender las cosas. Aprendimos que los números son difíciles de asimilar. Decir que ACNUR, la Agencia para Refugiados de la ONU, mensura en 80 millones a los desplazados y en más de 26 millones a los refugiados en la actualidad, no nos dice demasiado. La fotografía de las tiendas de campaña en los campamentos no nos conmueven mucho más que en mediodía. Y las precarias barcas llegando a las costas desconocidas nos impactan con la misma negación que nos produce el miedo. Hablar del Mediterráneo, la isla de Lampedusa, las costas de Libia, Marruecos, Ceuta y Melilla, de las fronteras de Venezuela y Colombia, ver al ejército de migrantes en bicis y motocicletas repartiendo comida, sobreviviendo con alguna aplicación de choferes o mensajería, viendo a los chinos en los supers y restaurantes, a los pakistaníes en los minimercados, no nos dice más que lo que nos dicen los espíritus de las grandes urbes, de la selva de cemento, bocinazos, sótanos rentados para 10 personas y periferias de la ciudad donde muchos de ellos conforman sus trincheras. Allí las recetas llegan de lejos, las músicas que más suenan son las que no escuchaban en su tierra de origen. Allí no hay mayor emoción que la de ver a un equipo de allá, a un artista de allá, a un boxeador de allá, a una belleza de la de mi tierra. Como un modo de triunfo de todos, de venganza de lo feo que se comportó, aunque jamás lo confiese, mi país conmigo. Lo que hoy vamos a escuchar es una historia única y a la vez una historia más. Una de las millones y millones que conforman la dura vida migrante desde que el tiempo es tiempo. En las culturas de la antigüedad existía un castigo mayor al de la muerte, el destierro. Este significaba quedar aislado de todo lo conocido, sin familia, sin idioma, sin amigos, sin riqueza ni historia que presumir, desterrado, sin pasado, sin hogar, sin cultura que compartir. Una especie de soledad que resultaría más insoportable que la mística concepción de muerte donde nos esperaría todo lo que nos precedió. Un estar en el lugar donde ya nadie, ni patria ni bandera responderá por ti. Un lugar donde nada es tuyo y de un modo u otro nunca lo será del todo. Un lugar que te aleja del otro lugar donde todo empieza también a dejar de ser tuyo porque las cosas van cambiando. Y aquello por lo que preguntas ya no está. Y aquello que recuerdas ya cambió de color, de lugar o se casó con otra persona. La nostalgia empieza a fundirse con la imaginación y tú empiezas a crear un nuevo mundo. Un mundo que es mitad lo que dejaste atrás y mitad lo que viniste a buscar a donde estás ahora. Estar desterrado, algo como estar en secreto. Algo como estar vulnerable a lo más mínimo y aparentemente intrascendente. Por ejemplo, alguien que conoce el camino, alguien que conoce el idioma, alguien que conoce dónde están los migras y alguien que sabe lo que debes decir si te llegan a atrapar.
No es lo mismo si eres blanco, si sabes inglés, si eres chicano, si eres pocho, si eres del norte, si traes papeles, si eres del sur, si estás chaparro, si estás más maya que cherokee, si tu familia quedó ahí desde el Tratado Guadalupe Hidalgo, si eres director del Museo Antropológico o si pareces pieza del Museo Antropológico, si llegaste con algo o sin nada, si llegaste con un contacto o con un posible trabajo. No es lo mismo nada. Clandestino, invitado, turista, ilegal, estudiante, trabajador golondrina, esclavo de la modernidad, con permiso y sin piedad. Así es como cuando uno cree que nunca un paisano puede llegar a traicionarte, sale el sálvese quien pueda y las cosas cambian. Creces, aprendes, si la vida te da la oportunidad, no guardas rencor y te haces más fuerte. Las fronteras son lugares extraños. Las culturas se mezclan. La gente se mezcla. Los negocios se mezclan. La música se mezcla. Las historias se mezclan. Hoy mismo hay cubanos mirando el mar, centroamericanos buscando el cauce del Usumacinta, buscando a la bestia en lugares como Arriaga en Chiapas. Hoy mismo hay ganeses entregando dinero que reunieron durante años a alguien en Libia que renta un lugar en las pateras. Un fuego para calentarse en Calais, por donde asoma el Eurotúnel y crece la esperanza. Van, algunos llegarán, otros no. Algunos quedarán un tiempo en Piedras Negras, En Tánger, en Tapachula, en Villazón, Cúcuta, en Ciudad Juárez. en Ceuta o Melilla. ¿Nunca vieron a negros africanos correr como venados por las pistas nevadas de esquí en la frontera ítalo-francesa? ¿Nunca vieron centroamericanos con las cámaras infrarrojas de los Rangers cruzar el desierto de Sonora? No son animales, ¿eh? Sí, se parecen a esos videos de caza furtiva, pero no, son personas. Hasta nos aburrimos de oír hablar de organizaciones que hacen negocios con eso. De migrantes menores no acompañados, de muros, controles y permisos, de pactos y cupos, de asuntos que nadie quiere ver ni escuchar y de gente que es usada como moneda de cambio, de presión política y de carne de cañón. De reuniones cumbres entre representantes para tratar la problemática de la migración. En el caso de Estados Unidos, el flujo promedio de entrada de extranjeros en 2005 era de 2 millones, llegando a 2,5 millones en 2015 y cayendo a la mitad en 2018. Ahí entran todas las historias, las luminosas y las no tanto de la frontera norte mexicana. Pero allí en ese número ni siquiera entran las historias de las que, por ejemplo, vamos a conocer hoy, las que no quedan registradas. El año 2021 marcó un nuevo récord en remesas familiares. En el mes de marzo, el envío de dólares por parte de mexicanos y mexicanas desde Estados Unidos a México totalizó 4.152 millones de dólares. Repito, un mes, 4.152 millones de dólares. El 2020 en total significó más de 101 miles de millones de dólares en remesas y ese número sigue creciendo. Ahí te mando eso, dale a la abuelita para sus medicinas y dile que hablamos luego, ¿sí? La frontera terrestre más transitada del mundo es la de Tijuana-San Diego, ahí, sobre el Pacífico, el oeste. Se trata del paso de la Interestatal 5. A comienzos del siglo XXI, casi 20 millones de vehículos y más de 50 millones de personas cruzaban a Estados Unidos a través de ese paso en solo un año, y el número crece año con año. Esos más de 3.000 kilómetros, 3.185 para ser exactos, van desde Tijuana, Baja California, hasta Matamoros, Tamaulipas. Recorre grandes áreas urbanas y zonas desérticas. Corre a lo largo del río Bravo, conocido en Estados Unidos como Río Grande. Los desiertos de Sonora y Chihuahua. Parte del río Colorado. Y llega desde el Golfo de México al norte de la Baja California. Y aunque la frontera entre Estados Unidos y México tiene el mayor número de cruces legales del mundo, también posee el mayor número de cruces ilegales. El número impacta. Tomando un año al azar, por ejemplo el año 2007, casi 12 millones de personas cruzaron sin registrarse oficialmente.
Un promedio de 250 personas entre mexicanos, centroamericanos, caribeños, sudamericanos y asiáticos mueren por año intentando cruzar clandestinamente esa frontera. Ahogados en el río, muertos por disparos, por la crudeza del clima del desierto, porque son abandonados en trailers, porque se accidentan o porque mueren por el ataque de algún animal. Allí hay nombres que a nadie le suenan familiares, excepto a los dispuestos a cruzar. Por ejemplo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos con su patrulla fronteriza. O del lado mexicano, el Instituto Nacional de Inmigración y Naturalización con su grupo Beta. Allí hablar de coyote, pollero, migra, tira y combinar Spanglish a discreción es natural. En los primeros 4 meses de 2021, 56.622 extranjeros fueron detenidos y presentados ante el Instituto Nacional de Migración en todo México. 1.920 de ellos en Ciudad Juárez. 6.252 en Reynosa, Tamaulipas. 3.970 en Palenque, Chiapas. 3.203 en Acayucán, Veracruz. 2.795 en Piedras Negras, Coahuila. 2.496 en Tapachula, Chiapas. Y 2.259 más en Huimanguillo, Tabasco. En el caso de Estados Unidos, desde 2021 el gobierno se ha comprometido a recibir cada año a 125.000 personas en calidad de refugiados, número que supera 8 veces la cifra establecida por la anterior administración. Se trata del número más alto de admisiones durante la última década. Sin embargo, este número no está relacionado con los números invisibles a los que nos vamos a asomar aquí. Lo que aquí comienza es la narración, en primera persona, de un migrante. Le llamaremos Dinamita Cavalera, pero podría llevar cualquier otro nombre de fantasía. La historia de las personas muchas veces son datos útiles para comprender al otro, para entender muchas reacciones, modos, nostalgias, dolores y acciones que realiza el prójimo. ¿Por qué lloré amargamente en aquella borrachera? ¿Por qué odio que me menosprecien? ¿Por qué detesto a quien se comporta autoritario? ¿Por qué me río de aquel chiste? ¿Por qué esa música me mueve el alma? ¿O por qué ese aroma me transporta al mismo infierno? Tantas respuestas del prójimo y de nosotros mismos nos da solo escuchar una historia. Nos vamos a León, Guanajuato. En un día del mes de septiembre del año 2009. Terminaba la era de George W. Bush y Barack Obama asumía la presidencia de Estados Unidos. Michael Jackson moría y el H1N1 era el virus que preocupaba al mundo. Era el 2009, hace varios años atrás. Las noticias hablaban de un vuelo de Aeroméxico secuestrado. De las llamas en la guardería ABC. De la guerra narco que estaba llevando adelante Felipe Calderón. Rayados era campeón de la apertura. Cruz Azul quedaba segundo. Estamos en el Bajío mexicano, León, Guanajuato. Te cuento que la banda El Recodo está sonando por todas partes. Así como en todo el mundo suena el Poker Face de Lady Gaga. Nos vamos a León, Guanajuato. Es un día del mes de septiembre del año 2009. Aunque en realidad puedan creer que el año y el mes no importan demasiado, todo está decorado con banderas, todo es verde, blanco, rojo. Se preparan los detalles para dar el grito de Dolores. Falta un año para lo que de seguro será la colosal fiesta del Bicentenario. Es el mes de la independencia. Si para alguno el año y el mes no importan demasiado, para él sí. Porque allí empieza la historia. Salí de León, Guanajuato, un día de septiembre de 2009. Era domingo, era de noche. De León hasta Nuevo Laredo, en Tamaulipas, allá en la frontera son como 14 horas. Pasé a oscuras por San Luis Potosí, por Matehuala, por Saltillo, por Monterrey y llegué a Nuevo Laredo. Fui combinando camiones, buscando opciones, al final llegué a destino el lunes por la noche. El martes por la tarde crucé el río Bravo. Recuerdo que mi tío me dijo, si no sabes nadar, diles que te den una cámara de camión. Yo imaginaba las cosas diferentes, más simples quizás. Mi tío las hacía parecer simples. O sea, ni siquiera me preguntó si sabía o no nadar,
Solo me dijo así: si no sabes nadar, diles, aunque yo no entendía bien a quién debía decirle, que te den una cámara de camión. De esas grandes, esas que son como hinchables para una tarde en el río, para divertirse con los amigos. Llegamos al río. Les digo a los polleros, esas personas encargadas de cruzarte, no sé nadar. Me dijeron: no necesitas nadar, cruzaremos caminando, el río está abajo. Y sí crucé caminando el río. El agua ni a las rodillas me llegaba. Así que así se cruza los Estados Unidos, pensaba. Cruzamos, y así de la nada, ¡zas!, llega una troca y todos pa' dentro. Recuerdo, aunque la memoria a veces modifica los tiempos, que fueron como 30 o 40 minutos de camino hasta que llegamos a una casa. Me dijeron: pasarás esta noche aquí, duerme, y mañana cruzamos la garita y vas para tu destino. Mi destino, claro. Cerraron la puerta y me gritaron del otro lado: estamos en Laredo, Texas. Así como si esa información me fuese a ser útil. Amaneció. Yo no había podido dormir mucho. Estaba ansioso, era miércoles por la mañana. Y me dice el Coyote 1, así voy a nombrarlos desde ahora. Coyote es el nombre que se les da a los traficantes de personas. Me dice entonces Coyote 1, hoy no pasas. Hoy la garita está muy caliente. Ayer mataron a un migra en la frontera. Así había pasado. El día anterior habían matado a un oficial de migración, la migra. Y cuando sucede eso, dijo el Coyote, la migra se encabrona un chingo. Y sí, pues, yo lo comprobé. Así te mantenían en la frontera, como un jaguar agazapado. Ellos toman la temperatura de la frontera, saben cuándo sí, cuándo no, cuándo quizás, y ahí te avisan, ¡vas! Ya llevaba una semana allí, y pues se supone que solo pasas entre un día o dos para cruzar, 3 como mucho. Y pues de allí a tu destino, generalmente el pueblo o la ciudad donde el contacto o un familiar o quien sea te espera. El Coyote 1 me dijo, bueno, pues está saliendo caro, mijo, ¿traes dinero o qué? Yo le dije, sí traigo, como 50 pesos. Yo haciéndome pendejo, pues a esos cabrones entre más jodido te vean mejor. Me dice, órale, ok, a partir de hoy tendrás que comprar tu comida. Llegó el domingo por la tarde y parecía haber novedades. El Coyote 1, que vivía en la casa, me dice, este güey los va a guiar. Habló en plural, porque pues está claro que no solo estaba yo en la casa, había más gentes y evidentemente todos estábamos tras el mismo plan. Cruzar la frontera de la frontera, porque evidentemente cruzar la frontera es bien fácil, pero después, ¿qué? El llamado guía, ese hombre que nos iba a señalar los caminos correctos de la vida, estaba muy nervioso. Se lo notaba al borde del terror, pero disimulando. Y salimos con él en camioneta. Recorrimos como 30 minutos más o menos de carretera y de pronto detrás de nosotros, una camioneta de la migra. El guía comenzó a temblar al volante y se puso tan nervioso que de repente se sale de la carretera y toma camino de terracería, así como si la migra lo dejara sin más. Pero la camioneta de la migra nos sigue y ya en el monte el guía que iba al volante y el otro que lo acompañaba empiezan a verse raro. Entonces el chofer le dice al copiloto, vamos a pelarnos, yo no dejo que me agarren. Paran la troca, abren las puertas y a correr. 2 chavas y un chavo que eran primos salieron disparados a correr y al ver que todos salían corriendo, yo también. Corrimos a escondernos y no pasaron ni 2 minutos que se escucha el helicóptero. Yo recuerdo que no sé de dónde aparecieron un chingo de migras. Uno me dijo, pollo fucking y bla 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 bla. Yo acá que no le entiendo y como no entendí, ¡zas! Patadón. Otro que sí hablaba español me dice que te hinques, cabrón. Ahí comprobé en carne propia lo que había dicho Coyote 1 en la casa. Sí andaban bien encabronados los migras. Y así nos agarraron, a los primos y a mí, al guía que iba de chofer y al copiloto. A todos. Yo pensé, mientras llevaba mis manos esposadas y me metían a la troca, pensaba, bueno, el lunes por la mañana me echan pa' México, de regreso a Nuevo Laredo. Pero mi optimismo empezó a decrecer. Los primos dejaron atrás a una prima de ellos porque según mintió en su identificación y se iba a tener que quedar en inmigración por 1 año. Bueno, eso me dijeron sus primos. Yo vi cómo dejaron ahí a la chava y ellos agüitados se tuvieron que regresar a su tierra, así como vinieron.
Yo quedé solo, pensando qué chingados hago. Me dejan hacer una llamada y llamo a mi tío en Fort Worth, Texas. Después de todo, ese era mi destino y él me había dicho que no habría problemas. Tío, ya siempre no se pudo, de seguro me regresan para México. Me dice mi tío, no, mi hijo, inténtale otra vez, que te vas a regresar para México. Yo ya pagué la mitad, cuando te dejen del otro lado, debes cruzar. Así el tío, no quería perder su lana, ya había pagado $4, ok, lo entiendo. Y me dice, ni bien estés en Nuevo Laredo, vuelves a llamar a ese pinche número, mijo, el que te voy a dar ahorita. Estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya casi para regresarme a León y llamo al número que me da mi tío, era del Coyote 1. Le llamo y me contesta, ¿quién habla? Pues mire, soy yo, Dinamita. Lo que nos pasó es que la migra nos mandó otra vez para acá y pues yo ya... Ahí me interrumpe y ya en tono agresivo me dice... ¿Dónde vergas estás? Le digo, en la central de Nuevo Laredo, acá en México, ya de regreso. Y que me grita... No te muevas de ahí, ahí te quedas. De volada llegan 2 trocas y me dicen, súbete, cabrón. Yo pensé, ¿qué pedo? Neta, ya no entendía nada. En pocas horas había pasado por todas. De volada me llevan a otra casa con un chingo de mojados. Una casa que no era la de antes. Ahí me separan de todos y me dicen, a ver, saca tus cosas. Yo no entendía ni madres. Neta, extrañaba los cómics donde los buenos son buenos, los malos son malos y como que ahí no te confundes. Un güey le dice a otro, aparentemente líderes, guías o sepa la madre. Este güey es el que quiere el Coyote 1 allá en Texas. Yo seguía sin entender ni madres y de volada me llevan al río. Así, la primera vez lo crucé caminando, pero esta vez no. El río había crecido. Yo no sé nadar. Me suben a una llanta y cuando llegamos a la otra orilla comenzamos a vestirnos con ropa seca. Y salen de no sé dónde chingaos Un chingo de migras. uno de los guías me grita, ¡Aviéntate al río, cabrón! ¡Rápido! no sé nadar, le digo. ¡Y que me jala! ¿Qué chingados aprendes o te carga la chingada? Las llantas ya estaban desinfladas y el guía me abraza así del cuello como rescatándome y pues a nadar como perro desesperado a la orilla mexicana. En eso, en medio del río, llega una de esas lanchas que traen un pinche ventiladorzote grandísimo. Yo vi los ojos de los migras que iban sobre la lancha. Iban con pasamontañas, recuerdo cómo me miraban. El guía que me traía abrazado para que no me hunda dice, ya valió verga, y me suelta. El guía se va para el lado mexicano y yo me quedo con otro mojado igual que yo en medio del río, flotando como podíamos. La lancha de los migras se va acercando en círculos, más y más, y que me agarran de un brazo mientras a los guías les gritan de cosas. Recuerdo ese momento exacto. La lancha prendida, aventando un chingo de agua. Yo medio ahogado y el sabor de ese agua que ya sabía a gasolina. Recuerdo neta ese olor, ese gusto en la boca de gasolina y agua y pánico, todo mezclado. Yo pensaba, ya valió madre. Ya no podía respirar y neta me solté. Ya no aguanté, me dejé ir. Muchos que pasaron por momentos extremos y vieron a la parca dicen que cuando vas a morir ves tu vida pasar en un minuto. Y yo la vi. Recuerdo imágenes de mi vida neta como si fuera una película. Y la última imagen fue la más bella y hermosa del mundo. Mi mamá me daba la mano. Hasta ahí recuerdo. Luego solo sentí que me jalaron y ya estaba en la orilla del lado mexicano despertando y escupiendo un poco de esa agua con gusto a gasolina. Un poco más recuperado, los guías del lado mexicano me contaron que la lancha me sumergió y que un migra me agarró la mano. El guía sacó su celular completamente mojado y comenzó a hacer como que grababa la escena. Me dijeron que ahí los migras me soltaron y que luego ellos me sacaron del río. Nos las debes, cabrón. Claro, como los guías me sacaron del río, les dije, gracias, les debo la vida. Ellos, bien devotos de la Santa Muerte, me dijeron, no nos debes nada a nosotros. Le debes la vida a la flaca, a la Santa Muerte. Yo no dije más nada.
Les dije gracias otra vez y les dije, yo ya no cruzo, por obvias razones. Y me dicen, no, cabrón, te necesita el Coyote 1 en Laredo, Texas. Yo realmente ya no quería más nada, solo quería regresarme a mi casa en Guanajuato. No tenía ni un peso y estaba mojado. Mojado del lado mexicano y todavía tratando de recuperar el aire. De más está decirles que no me pude ir. Otra vez esperando el momento exacto. Otra vez viendo hacia el norte. Otra vez tomando impulso. Otra vez cruzamos. Ahora sin migra. Sin complicaciones. Sin problemas, llegamos con Coyote 1 a Laredo. Ahí me meten en un cuarto y me dice Coyote 1. ¿Por qué corriste? Yo le digo, yo no corrí, y me dice... ¿Cómo chingados no? Me dice el guía que ustedes se bajaron de la troca primero y se fueron al monte huyendo, espantados por la migra y su pinche madre. Y uno estaba como para andar discutiendo con él la realidad de cómo se habían desarrollado los hechos. Pensaba que el guía y su compadre, para salvarse de la cagotiza que el Coyote 1 les iba a poner, se inventaron esa historia de que nosotros, que ni sabíamos dónde íbamos, brincamos de la caja de la camioneta para escapar a pie. Y así estaba, meditando en qué tanto mejor es quedarse callado en algunos momentos, cuando me voy enterando que mi situación empeoraba. Como yo fui el único que quedó del grupo de los 4, ya saben, los primos y yo, me dice... ¿Quién me va a pagar los otros? O sea, me estaba diciendo que ya perdió la feria de los otros 3, los primos que se regresaron a México. Y me pregunta con cara de pocos amigos. ¿Me pagas tú, el guía? ¿Quién corrió primero? Yo tragué saliva y pensé, ¿y ahora qué? En eso se relajó un poco el gesto que traía y me dice... Bueno, descansa, mañana hablamos. Yo ya me dormía deseando amanecer en otro sitio, pero esas cosas no pasan. Al día siguiente, Coyote 1 me dice, ¿sabes qué? Me caes bien, ¿sabes manejar? Yo le digo, sí. Ok, mira, lleva este carro a esta dirección. Te van a dar otro, lo lavas y lo traes aquí. Yo no hice ninguna pregunta. Mitad porque entendí que no me le iba a responder y mitad porque entendí que si le caía un poco bien era porque no hablaba mucho. Fui a recoger el carro a esa dirección, lo lavé, lo dejé en el lugar indicado. Fue algo que se me hizo fácil. Después ya los mandados eran hacer las compras, ir por víveres y algún que otro recado. No mucho más. En menos de una semana ya hasta tenía mi propia habitación, mientras que el día que llegué compartía cuarto con 10 personas completamente desconocidas, ahora ya tenía mi lugar. Sentía que el progreso iba rápido. Ya después los mandados eran un poco más complejos. Iba a recoger carros con gentes y ahí entendí, ok, esto ya no es normal. Le pregunto, oye, Coyote 1, ¿cómo que mover tus carros aquí en Laredo, Texas con gente? Ahí empieza medio a contarme de cómo era el business, pero pues como que no me dice bien qué pedo y me dice, oye, pero yo te voy a pagar, yo te voy a dar 8,000 pesos a la semana, ¿cómo la ves? Así pasé de tener una deuda con él a que me iba a pagar un buen de lana por aplicarme con sus chambas. Yo, viéndolo a la distancia, con cierta inocencia y la valentía que esa inocencia da, le digo, no puedo trabajar contigo, Coyote. Mi tío me está esperando. Él es el que pagó por mí, él es el que me necesita allá. Me dice, pues ya has estado trabajando conmigo, güey, ya eres parte de mi organización, allí hay mucho que hacer. Y mira, te voy a pagar una buena lana, ni creas que allá con tu tío vas a ganar así, anda, piénsalo bien, no tienes que decir va en caliente, medítalo y luego me dices. Ahí me dijo quién era, me dio su nombre, número de clave. Era el importante ahí en Laredo, Texas. Ahí entendí para quién estuve trabajando. Yo pensé que esos eran solo coyotes y pues no, esos mueven todo, personas, paquetes, dinero, contactos y todo lo demás. Evidentemente, miró que yo no tenía intenciones de quedarme en Laredo, así que siguió contándome cosas. Me explicó cómo se maneja todo por ahí y entre las cosas que me contó que él se enamoró de una chava de 16 años de Honduras que tenía que irse para Miami. Lo que pasó es que el Coyote 1 la hizo su novia, a la morrita hondureña, y creo que la embarazó. Me explicó que igual él debía dejarla ir para Miami porque ese era su destino. Y
tomándome del hombro me pidió una especie de último favor. Lo último que me dijo fue, mira, ok, tú te vas a tu destino, pero antes te vas a ir con ella. Me la cuidas y tú luego vas para tu destino en Texas. Una triangulación complicada si tenemos en cuenta que de Texas debía acompañarla por varios estados, bajar por Florida hasta Miami, dejarla allí y hacer todo el camino de regreso para llegar con mi tío. Le dije, ok, sí, como si la opción de decirle no ni madres estuviese entre las posibilidades. Luego me dijo, ¿sabes qué, chavo? Aquí neta no me topo raza con muchas luces. Tienes todo el camino hasta allá para pensarlo. Trabaja conmigo. Me dio un pase con un número y me dijo que solo tenía que decir ese número en la frontera. Que si por alguna razón fuera deportado y mandado otra vez para México, los coyotes me pasarían sin cobrar un solo peso. Me marché de Laredo con otro güey. Cuando pregunté por la morra que había que acompañar hasta Miami, me dijo, ella los espera en Dallas. Llegamos a Dallas y ahí los caminos se dividieron. Según parece, a la morra se la llevó otro güey para Miami y a mí me dejaban para que vaya a mi destino. Yo llegué con mi tío y todo fue abrazos y alegrías por una noche donde hasta carne asada y música hubo. Siempre supe que debía armar mi propia historia, así que solo duré un mes con mi tío. Los rumores corren, son como noticias sin comprobar, pero entre que uno le cuenta al otro, que dicen que cuentan. Nos vamos enterando de dónde hay oportunidades, de dónde está difícil, de dónde andan buscando gente y de dónde la andan corriendo. Me fui para Austin, sí, la ciudad que es la capital del estado de Texas. Vine aquí porque decían que aquí había chamba. Y pues aquí sigo, hace más de 10 años. Y mirando hacia atrás en perspectiva creo que fui muy afortunado. A veces, por ignorancia o por no mirar bien, hacemos cosas que no queremos, o no sabemos, o que ni entendemos. Yo neta odio al narco. Yo vi cómo arruinaron todo lo que tocaron, cómo lo corrompieron todo. Yo crecí viendo cómo llegaban a los pueblos, cómo sembraban miedo y repartían algunas monedas entre la gente más jodida. Yo vi cómo de un lado y del otro lado de la frontera son lo mismo. Me dan mucha lástima aquellos que sin tener idea le juegan a lo que ni saben cómo es realmente. Odio los narcocorridos que enaltecen una cultura de muerte. Odio a la puta migra y a esas putas lanchas que usan en el Río Bravo. Odio las falsas ilusiones y la raza que lucra con la esperanza del inocente. Pero, ¿saben qué? Yo elegí que mi corazón y mi vida no estén llenas de odio y de rencor. A ustedes, a los desintegrados, los amo sin conocerlos. Los amo por haber escuchado mi historia en tiempos en que parece que a nadie le importa saber las historias que cargamos en nuestras espaldas. Gracias por estar presentes en mi vida. Lo que les conté a ustedes no se lo había contado nunca a nadie. A nadie. Gracias por escucharme. Era de una sonrisa invisible y una espada de filo letal. De regalo una piedra y un libro, un mapa secreto de un lejano lugar. Cuando siento que todo está mal, en mis sueños lo puedo cambiar. El camino se pierde en las sombras, me voy hundiendo entre tantas preguntas. Tal vez lo pueda cambiar. Dicen que hay una montaña azul y 3 caminos que llevan al cielo. Noches vacías, laberinto de espejos. Las campanas suenan tan lejos, solo a veces las puedes oír. Aunque no estoy tan seguro de eso. Fuimos tan lejos. Quiero pensar que no estoy solo aquí y estás junto a mí.
muerto en el tiempo. Quiero pensar que no estoy solo aquí y estás junto a mí. Fui cruzando aquellos campos de fuego, navegando lo profundo del mar. Fui aprendiendo a jugar ese juego tan complicado, difícil de explicar. Toda mi vida cabe en un puño. Tampoco tuve en realidad mucho más. Volver no tiene sentido si un simple recuerdo nos puede quebrar. Encontrar un camino, una brasa que vive ardiendo. Cuéntame una historia